Gracias a todos. Bueno, es un honor para mí estar hoy acá y poder compartir un rato con ustedes y discutir este tema. Así que, bueno, pongamos en movimiento. Bueno, lo que yo quería comentarles es con respecto a algunas innovaciones que han ocurrido en los algoritmos que usamos para el manejo de pacientes que llegan a la guardia con dolor torácico y en quienes tenemos que identificar a aquellos que realmente tienen un dolor de origen isquémico, ¿sí? Es bien sabido que para los médicos que están en el área de emergencia hay dos prioridades. La primera de ellas es poder dar de alta a un paciente a su casa directamente desde la guardia, con la seguridad o la certeza más alta posible de que el paciente no tiene un infarto. Y para esto se requiere un sistema de diagnóstico que sea muy sensible. Vamos a ver por qué. Y la segunda prioridad es admitir los pacientes que tienen infarto, y lo ideal sería admitir solamente a aquellos que tienen un infarto y no admitir a nadie que no lo tenga, ¿no es cierto? Y para eso se requiere una alta especificidad. Pero yo puse en mayúscula la opción número 1, porque realmente en el área de emergencias para los médicos es mucho más importante la primera opción que la segunda. Las dos son importantes, pero la primera es mucho más importante que la segunda. ¿Por qué? Bueno, el asunto arranca de esto. Las consultas por dolor torácico son muy frecuentes, representan más o menos un 5% de todos los pacientes que llegan a una guardia, pero un 20% de las admisiones médicas. Así que es un problema clínicamente relevante. Y el problema es que de todos los pacientes que internamos, solo 1 de cada 10 termina con un diagnóstico de síndrome isquémico que justifica haberlo internado, mientras que 9 son internaciones que podrían haberse evitado. Habitualmente para identificar a estos pacientes usamos un esquema que se basa en interpretación clínica, el electrocardiograma y las troponinas. Y aquí yo marqué más grande la prioridad con que usamos estos elementos, que es la de excluir un paciente con infarto, usando el método más sensible que podamos tener. Bueno, ustedes conocen muy bien que la interpretación clínica, el electrocardiograma en todas sus variantes, son básicos para empezar a enfocar un paciente con estas características, y a eso debemos agregarle las troponinas, que son hoy en día el ensayo para detectar necrosis recomendado universalmente. Y han reemplazado a los viejos marcadores cuya utilización hoy en día directamente se desestimó en forma definitiva en las últimas 2 guías clínicas publicadas al respecto. O sea, no tenemos que usar más ni CPK, ni TGO, ni TGP, LDH, ninguna de esos marcadores hoy en día tienen un lugar en la práctica clínica. El tema de los marcadores biomorales en este terreno está concentrado y confinado al uso de las troponinas. Este es el algoritmo europeo, el algoritmo aprobado por la Sociedad Europea de Cardiología, y según estuve charlando con Rodolfo, es el algoritmo que estamos utilizando aquí. ¿Ok? Que básicamente consiste en recibir un paciente con dolor torácico agudo y, bueno, si el paciente tiene una troponina por debajo del límite normal o por encima del límite normal, se toman distintas decisiones, por supuesto. Si tiene más de 6 horas de evolución o menos de 6 horas de evolución, se toman distintas vías también. Pero el punto importante que yo quería señalar en este gráfico es que nos tomamos 3 horas para hacer la segunda troponina, que nos indica si hay un cambio respecto de la primera, sugestivo de que es algo agudo. O confirmar que está alta o que es algo que es dinámico. Y este intervalo de 3 horas es el punto de la charla de hoy. ¿Por qué se los digo? Porque las guías europeas de síndrome coronario agudo 2020 recomiendan con categoría de evidencia 1, con categoría 1 y evidencia B, el algoritmo
de la Sociedad Europea de Cardiología con muestras a 0 y 1 hora. O que alternativamente de 0 o 2 horas. Y el algoritmo de 3 horas queda en una categoría inferior, solamente para el caso de que no tengamos en nuestro centro una troponina que pueda cumplir con las primeras dos opciones. O sea que hoy en día las guías clínicas europeas están recomendando como preferencia utilizar un algoritmo de 0 a 1 hora. Y el de 0 a 3 horas se utiliza solamente cuando uno no está dotado técnicamente para utilizar estos algoritmos. Y no queda más remedio entonces que usar un algoritmo de 0 a 3 horas. Entonces yo quería discutir por qué es esta novedad. ¿Qué significa y cómo podemos interpretarla? Les quiero adelantar que la semana pasada la Sociedad Americana de Cardiología publicó una guía de dolor torácico, que es la primera vez que la Sociedad Americana de Cardiología publica una guía de dolor torácico. Siempre el dolor torácico estaba incluido dentro del síndrome isquémicos agudos, pero hay una guía específicamente dedicada al dolor torácico. No es el momento de charlarlo. La guía me parece muy buena, pero siguiendo una tendencia que veo que se cumple en casi todas las guías, más que una guía parece un libro de texto. Y me parece innecesariamente larga, compleja, tediosa, difícil de leer, porque revisa exhaustivamente detalles relevantes, irrelevantes, o sea, no queda nada afuera. Entonces es muy extensa, muy compleja, muy larga. Pero bueno, yo rescaté de todo eso lo que está referido al intervalo de tiempo, y como ustedes ven acá, también la guía americana dice que lo ideal es usar un intervalo que esté entre 1 y 3 horas, sobre todo cuando uno usa una troponina de alta sensibilidad. En esto los europeos han estado siempre un poquito adelante de los americanos, porque la troponina de alta sensibilidad se aprobó mucho tiempo antes en Europa que en Estados Unidos. Pero ahora se utiliza, ha sido aprobada por la FDA, se utiliza en Estados Unidos, y la guía americana confirma que la troponina es el marcador de elección que se usa en Estados Unidos también, y que el intervalo, y que el algoritmo preferente es un algoritmo de menor de 3 horas. Los europeos están un poco más atrás todavía, diciendo que lo ideal es el algoritmo de 1 hora. Bien. El tema es que cuando si nos ubicamos en la guardia, en el escenario de la guardia, y un médico recibe un paciente con dolor torácico, habíamos dicho que la preocupación esencial, la principal, es no me quiero equivocar. No quiero mandar a este paciente a su casa y que tenga un infarto y yo no me haya dado cuenta con la clínica, el electro y lo que sea. ¿Sí? Entonces eso requiere mucha sensibilidad, porque los pacientes con dolor torácico que realmente son isquémicos tienen una frecuencia relativamente muy baja, como vimos antes. ¿Y cuánto es el error que aceptamos los médicos? Fíjense que esto está estudiado hace unos años, y la mayor parte de los médicos aceptamos un error como mucho del 0,5%. O sea que la sensibilidad diagnóstica requerida para tener ese error tiene que ser más del 99%. ¿Ok? Voy a rever un poquito algo de la cinética de las troponinas, que es importante para lo que vamos a charlar después. Esta es una curva de troponina y una población sana, ¿sí? Y la troponina más baja detectable marca lo que se llama límite de detección, que varía según los ensayos, por supuesto, ¿no? Pero debajo de esto, con mi método detecto 0. Entonces eso le llamo límite de detección, y es importante, porque hoy en día se usa en la clínica. En el otro extremo, cuando ya tenemos 99 pacientes, tenemos el percentilo 99, que es el límite que arbitrariamente se ha fijado como lo que está por debajo de eso no es necrosis, y lo que está por arriba de eso es necrosis. ¿Por qué? Porque los métodos existentes a la época que este límite se fijó, tenían en ese punto una precisión capaz de asegurar con cierta razonabilidad que esa cifra es cierta. Así que la regla académica dice
que el límite de referencia es el percentilo 99. Ahí, en ese límite, en ese punto, es donde el ensayo tiene que tener un error no mayor del 10%. O sea, un coeficiente de variación menor del 10%. Por supuesto, cuanto más bajamos en la concentración de troponina, el error sube. Así que si una troponina tiene un error de 10% acá, probablemente acá tenga un error del 20 o del 30%. ¿Correcto? Eso es con respecto a las troponinas convencionales. Cuando surgen las troponinas de alta sensibilidad, el principal atributo, la principal ventaja de estas troponinas es que debajo del percentilo 99 tiene una precisión mucho mayor. De modo que hay valores por debajo del percentilo 99 que con una troponina suficientemente precisa se pueden catalogar como ciertos. Mientras que con una troponina convencional posiblemente sean erráticos los resultados y frecuentemente negativos, porque estas troponinas no son capaces de detectar concentraciones bajas. Por eso hoy día, para definir una troponina de alta sensibilidad, se requieren dos criterios. Una es que la precisión por debajo del percentilo 99 sea menor al 10%. Y otra es que se pueda medir la troponina con precisión en todo el rango de personas sanas. Si una troponina no cumple con los dos criterios, no es una troponina de alta sensibilidad. Y algunas de las troponinas de alta sensibilidad que usamos no cumplen con los dos criterios. Por ejemplo, la troponina T no cumple con el segundo criterio. No es capaz de detectar troponina con precisión en todo el rango de la población sana. En esta historia de las troponinas, que viene hace ya 20 o 30 años, ha habido varias generaciones y existe una nueva generación ahora, comercializada muy recientemente, que son troponinas que tienen una precisión muy importante a niveles que antes no eran definibles. Si tomamos como punto de referencia la troponina 3 de Roche, que es la que usamos nosotros, fíjense que el coeficiente de variación es de 10% con 13 nanogramos por litro. Pero ahora hoy hay otras troponinas que tienen un coeficiente de variación de 10% en un nivel muchísimo más bajo que el de la troponina T. Significa que estos nuevos ensayos son capaces de medir con precisión y seguridad el nivel de troponina muy por debajo de lo que lo medían las troponinas de alta sensibilidad que usamos hasta la actualidad. Y por supuesto, muy por debajo del percentilo 99. Acuérdense que la troponina T tiene 10% en el percentilo 99, así que esto es el percentilo 99. Así que ahora podemos trabajar con troponinas que miden con precisión en niveles muy, muy bajos. Y la historia es que, mientras esto no era así, estuvimos muy conformes con utilizar el percentilo 99 como diferencia entre normal y anormal. Pero ¿qué pasa ahora? Que podemos medir con precisión niveles muchísimo más bajos que esos. Bueno, esa pregunta se le hicieron investigadores en muchos lados. Durante varios años, en los últimos 5 años, se han publicado muchos ensayos prospectivos buscando una respuesta a qué pasa por debajo del percentilo 99, por qué estoy obligado a usar el percentilo 99, por qué tengo que considerar normal o anormal solamente aquello que está por encima o por debajo del percentilo 99, qué pasa si uso otros umbrales por debajo de ese percentilo 99. ¿Qué estoy viendo? ¿Estoy viendo cosas reales o cosas irreales? ¿Vale la pena usar entonces troponinas más sensibles que las que conocemos para trabajar en esas zonas? La respuesta en estos ensayos en general ha sido, por supuesto, que la mayor sensibilidad de las troponinas es inversamente proporcional a la concentración, al umbral que estamos explorando. O sea que la mayor sensibilidad de las troponinas está en niveles muy bajos. Cuanto más baja la troponina que podemos medir en un paciente con precisión, y si es negativa, estamos más seguros de que no hay una troponina positiva, estamos más seguros de que no hay necrosis, estamos más seguros de que no hay un infarto. Pero esto que está marcado con este rectángulo verde, está muy por debajo del percentilo 99. Utilizando este concepto,
fue que se desarrollaron los algoritmos de 0,1 horas y 0,2 horas, que se basan en dos premisas que surgen de los estudios que antes he mencionado. La primera de ellas es que ya no vamos a pensar en percentilo 99 arriba, percentilo 99 abajo, sino vamos a pensar en un continuo. Si yo puedo medir troponina desde el límite de detección para arriba, y cada vez que la uso yo sé que la cifra es cierta, entonces ya no tengo por qué usar un límite como percentilo 99, porque puedo explorar todo el rango entre el límite de detección y el percentilo 99 con la misma precisión que antes usaba para medir por encima del percentilo 99. Así que ahora la primera premisa es que los niveles de troponina son una variable continua, no binaria, y que la probabilidad de infarto aumenta cada vez que se incrementan los valores de troponina. Y la segunda premisa es que los cambios precoces de valores absolutos a la hora o a las 2 horas son equivalentes a los cambios absolutos de 3 a 6 horas y agregan valor diagnóstico a los de la troponina de la presentación. O sea que, gracias a la posibilidad de medir con precisión por debajo del percentilo 99 en el rango que va hasta el límite de detección, le puedo dar a los cambios de troponina que están en ese rango el mismo sentido que le daba antes a los que le daba por encima del percentilo 99. Entonces, en este gráfico dice, por ejemplo, que en el momento que ocurre un evento, la troponina empieza a subir. Y puede ocurrir que supere un umbral empíricamente, el que yo me tome como umbral empíricamente para detectar o no detectar un infarto, y que tenga una variación, por ejemplo, que empiece a dosarla a las 2 horas, y que a la hora tenga una variación determinada. Esta delta ahora es creíble y constituye la base por la cual puedo utilizar un algoritmo de 1 hora. Lo que pase dentro de la hora en este delta es indicativo de un cambio significativo que muestra una variación dinámica y que es, digamos, está mostrando que ha ocurrido un evento agudo. Por eso los algoritmos ahora, como este, en general, digamos, si la troponina inicial es muy baja, y esto significa debajo del límite de detección, eso significa que el paciente tiene muy probablemente, digamos, eso me da una sensibilidad mayor del 99,5% para decir que el paciente no tiene una necrosis activa. O si es muy baja, o si es baja, pero no hay un delta en la primera hora. Así que ahora estoy usando este esquema que antes lo usaba a las 3 horas, con las mismas características, pero dentro de la hora. Es importante considerar que ese 0 hora y que es 1 hora. 0 hora no es el comienzo de los síntomas. 0 hora es el comienzo, es el momento en que el paciente se le extrae la sangre para mandar al laboratorio. Y 1 hora es el momento que se extrae la segunda muestra. A eso se le suma el tiempo a la presentación. Pero 0,1 hora en el algoritmo es eso: extracción de muestra al inicial, extracción de muestra a la hora siguiente. Sucede que los distintos ensayos que pueden hacer esto tienen distintos límites de detección, tienen distintos deltas debajo del percentilo 99, tienen distintos límites del percentilo 99 y distintos deltas por encima del percentilo 99. De modo que cuando uno usa una de estas troponinas, tiene que conocer su estudio y tiene que conocer los límites de cada uno de los ensayos que está utilizando. Vamos a, por ejemplo, si yo usara esta troponina, el límite de detección es 4, el delta que pido por debajo del percentilo 99 es 2, el percentilo 99 es 64 y el delta por encima del percentilo 99 es 6. De modo que si yo usara el algoritmo para esta troponina, el algoritmo diría esto: por debajo de 4 es el límite de detección, el paciente no tiene necrosis. O tiene menos de 5 y un delta de 2.
Y esto se repite para cada ensayo. De modo que es muy importante que los médicos sepamos cuál es el límite de detección, cuál es el delta que tengo que usar por debajo del percentilo 99, cuál es el percentilo 99 de mi ensayo y cuál es el delta que debo usar por encima del percentilo 99. La contracara de la exclusión de un paciente con la probabilidad de un infarto es la inclusión de un paciente, y es una regla inexorable que si estoy trabajando con mucha sensibilidad, estaré a la vez utilizando un nivel muy bajo de especificidad. Así que yo he hablado hasta ahora de aprovechar la sensibilidad de los nuevos ensayos, pero eso inexorablemente nos lleva al dilema de que usando estos puntos de corte tan bajos, voy a trabajar con muy poca especificidad. Voy a ganar en sensibilidad y voy a perder en especificidad. Pero es importante tener especificidad cuando yo incorporo un paciente, lo derivo a la unidad coronaria y quiero asegurar que tiene un infarto. Acá el problema es al revés. Mi preocupación no es que no tenga un infarto, mi preocupación es que realmente lo tenga y no internar necesariamente un paciente en la unidad coronaria que tenga un infarto. Ahora, dicho de esta manera, no queda más remedio que utilizar dos umbrales distintos. Un umbral de riesgo, que es el riesgo de que el paciente se vaya a la casa con un infarto, que es el más bajo posible que el ensayo me pueda dar, y un umbral diagnóstico, que es el que me asegura que el paciente realmente tiene un infarto, que es el percentilo 99. De modo que los algoritmos contemplan un umbral de riesgo y un umbral diagnóstico. Un umbral para excluir y un umbral para incorporar. Un comentario con respecto a un grupo poco, digamos, mencionado, que es el grupo observado. Ustedes saben que cuando yo pude excluir un paciente o pude incluir un paciente e internarlo, me quedo en el medio de un grupo con dudas. Y este grupo no es un grupo, primero que no es un grupo pequeño, y segundo que es un grupo peligroso porque tiene una alta tasa de eventos. Entonces, estamos empezando en este momento, en las nuevas guías, han incorporado una serie de recomendaciones para este grupo que antes no existían. Y han puesto de relevancia que en presencia de una sospecha fuerte de síndrome isquémico agudo, aunque el paciente no tenga una respuesta clara con el algoritmo para excluir o para incluir, se pueden utilizar otros métodos alternativos de imágenes para descartar o certificar la presencia de una lesión coronaria capaz de responder a un evento agudo. Y en este momento hay una discusión muy importante respecto de la tomografía axial computada. La discusión de los próximos años, 2 o 3 años, va a ser si en este grupo la regla va a ser usar un test funcional basado en la detección de isquemia o directamente ir a la anatomía con una tomografía axial coronaria. Esto hoy en día no está definitivamente resuelto. Tengo la sensación de que el viento sopla hacia la tomografía. Pero me parece que es una discusión que se va a terminar en los próximos 2 o 3 años y vamos a tener recomendaciones en ese sentido que me da la impresión de que van a reforzar el papel de la tomografía axial computada en los pacientes en quienes los algoritmos clínico-troponínicos no dan una respuesta definitiva. Bueno, por último, fíjense, este es, en las guías europeas es un resumen de todas las recomendaciones alrededor del manejo del paciente con dolor torácico que son categoría 1. Entonces, la primera de ellas es que el diagnóstico y la estratificación inicial es una combinación de historia clínica, signos vitales, otros hallazgos físicos, electro y troponina. La segunda es que se midan troponinas cardíacas de alta sensibilidad inmediatamente después de la llegada del paciente y que se obtengan los resultados en no más de 60 minutos. Es, por supuesto, recomendable obtener un electrocardiograma de 12 derivaciones 10 minutos después del primer contacto médico y que lo interprete un médico entrenado en la lectura de electrocardiogramas. Se recomienda utilizar otro electrocardiograma en caso de que los síntomas reaparezcan o que queden dudas con respecto a la primera lectura. El algoritmo europeo de 0-1 hora con extracciones de sangre a la 0 y a la hora se recomienda si uno tiene una troponina capaz de cumplir con este algoritmo porque ha sido validada prospectivamente en ensayos con este intervalo de tiempo.
Se puede necesitar otra troponina a las 3 horas si las primeras 2 troponinas con el algoritmo de solo 1 hora no son concluyentes y la condición clínica todavía deja alguna duda respecto de la presencia de un síndrome coronario agudo. Y por último, una alternativa al algoritmo de 0,1 hora es el algoritmo de 0,2 horas. Así que he hecho aquí un resumen de todas las reglas que hoy en día se consideran de tipo 1 con evidencia B, en la mayor parte de los casos, para el manejo de estos pacientes en neumonía coronaria. Bueno, nada más, les agradezco muchísimo la atención.